Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. En este momento inicia Tiempo de Devoción. Bueno, llegó el momento de que tengas en tus manos la Santa Biblia, que tengas tu tablet, tu teléfono, todo lo que te puede hacer llegar a la palabra del Señor. Bendito sea la palabra del Señor, que hoy vamos a hablar sobre algo muy especial. Hoy Marcos capítulo 3, versículo 27 nos dirá una gran palabra. ¿Ya tienes tu Biblia? Shermila te va a leer lo que hoy Marcos capítulo 3, versículo 27 te dirá. Y la palabra de Dios dice de esta manera: nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte, y entonces podrá saquear su casa. Wow, tremenda palabra, palabra grande y traída desde el cielo para ti. ¿Cómo puedes creer que puedes luchar contra tus problemas si no aprendes a atar tus problemas? ¿Cuántos somos nosotros lo que a veces dejamos que los problemas sean quien tomen ventaja de nosotros?
Nosotros somos que a veces somos el hombre fuerte, que nos atamos nosotros mismos y a veces el problema entra sin permiso en tu casa para entonces atarte y robarte y llevarte la gloria. ¿Por qué permites eso? No permitas ser atado, no permitas ser atado. No, protégete. ¿Y cómo no protegerte con la oración? ¿Cómo no protegerte con el Dios maravilloso, un Dios de sinceridad? Un Dios que te da la oportunidad maravillosa de poder no permitir que entren en tu casa, que el mal entre a tu casa y agarre y te ate y te deje. Sé fuerte, sí, pero sé fuerte en oración. Sé fuerte en tu espíritu, en tu sinceridad con Dios. Y verás que no podrá contigo y no podrá con tu casa, no podrá con tu familia, no podrá con tu pueblo y no podrás con nadie. Wow, maravilloso sea el Señor. Dios es tremendo, ¿no es verdad? En este día Él nos habla directamente desde su palabra, porque la palabra de Dios es sí y amén. Y como ya escuchamos a Luis Miguel, él dijo que no te pueden entrar y robar si no atas al hombre fuerte. Muchas veces buscamos al hombre fuerte afuera, pero el hombre fuerte a veces está en nosotros, que traemos confusiones en nuestras vidas. Pero hoy, a través de la oración, Dios te dice que Él hará grandes cosas en tu vida. Te voy a dar la oportunidad de atreverte a creer, porque viene Ingrid y Christopher Medelhoff para una vez más decirte: atrévete a creer. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Saludos, mi hermano, un cordial saludo y bendición poderosa de parte de Dios para todos ustedes que nos está sintonizando por medio de televisión, YouTube, Facebook, porque parte del mundo que será que usted está sintonizando, pues un bienvenido otra vez en este segmento Atrévete a creer, porque juntos podemos lograr a ver el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Pues un saludo también a mi esposa. Así es, Dios les bendiga a cada uno que nos está sintonizando y viendo a través de Facebook, televisión o YouTube. Sean todos bendecidos en sus hogares y es un placer estar con ustedes nuevamente en el segmento Atrévete a creer. Pues así mismo, como siempre, vamos a creer juntos, haciendo ese acto simbólico profética, levantando nuestra Biblia. Y como dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida está en poder de la lengua. Entonces juntos vamos a creer para vida en nuestra vida. Entonces vamos a repetir juntos: esta es mi espada. Yo soy quien dice que soy, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer y mi vida nunca más será la misma. Entonces, hermanos, si juntos creemos eso, entonces vamos a ver las transformaciones sobrenaturales en nuestra vida. Hoy tenemos una palabra fuerte, una palabra refrescante, una palabra que de verdad vamos a levantar en cada nación que va escuchando este programa, porque hoy en día en verdad creemos que tenemos que empezar viendo avivamiento en cada nación donde este programa se encuentra. Pues es muy importante que podemos leer esta parte y que esta palabra que proviene de 2 Crónica, capítulo 7, versículo 14. Vamos a leerlo. Así es, y la palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Wow! Tremenda palabra, cómo realmente Dios puede ser, ¿verdad? De que puede perdonar nuestros pecados. A pesar de que nosotros vivamos una vida desagradable a Dios, podemos llegar a Él y al buscar a Él, al buscar su rostro, realmente Él va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra también. Y como vemos ahora en todos los países lo que está haciendo realmente, como Venezuela, realmente pasando esta situación tan terrible, pero Dios realmente a veces permite cosas que suceden porque realmente la gente está alejándose, en vez de estar buscando, pero ahora hay esa hambre, ahora realmente la gente en la situación que están pasando están buscando más de Dios. Igual que miren los países como Estados Unidos aprobando leyes en contra de la ley de Dios y yendo en contra de eso. Por eso estamos viendo cómo realmente
Dios nos está bendiciendo, pero decimos ¿por qué? ¿Por qué no tenemos el respaldo? Es porque realmente están buscando, están realmente haciendo la voluntad, lo que dice la palabra de Dios. Claro, eso es muy importante y es cierto lo que está diciendo. A veces naciones, países van a encontrarse en el desierto, van a encontrarse en situaciones donde van a pasar tribulaciones. Entonces, de verdad, para este mensaje, por eso es muy importante que todo el mundo que nos está sintonizando pueda entender que nosotros formamos el pueblo, juntos formamos el nación, porque es el pueblo que hace el nación, no el nación que hace el pueblo. Entonces es importante para que nosotros, como el pueblo de esta nación donde tú te encuentras, que tú puedas empezar creyendo junto con nosotros, y lo cual la palabra dice, 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14, que si buscamos el rostro de Dios, que si de verdad buscamos con fe, que Dios puede sanar nuestra tierra, que Dios puede convertir nuestra tierra otra vez para su gloria, entonces de verdad veramos su gloria y su poder sobrenatural en nuestra vida y por nuestro país. Qué importante y qué crucial tener Dios a nuestro lado para que nuestro país pueda prosperar. Por eso estamos viendo mucho que están inmigrando por otras naciones, por otra tierra. Si vemos Estados Unidos mismo, la historia que George Washington, que fue el primer presidente del país, se entregó Estados Unidos en el mano de Dios. Si tú ves la historia de George Washington, cómo se fue a la primera iglesia en Nueva York y se entregó como presidente de la nación en las manos de Dios. Pero hoy en día estamos viendo presidentes pasando leyes y cosas raras que están sucediendo para complacer el ser humano, mis hermanos, para complacer la popularidad. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y hasta por mí, que fue un ex político trabajando para complacer el ser humano. Hoy en día Dios está diciendo, deja de complacer el ser humano y empieza a complacer a mí. Porque si va complaciendo a mí, entonces va a ver el poder sobrenatural, va a ver la gloria de mi poder para tu tierra y tu tierra sanará. Y hoy en día yo creo que Ingrid puede contar esta palabra mejor que nadie, porque ella de verdad es de Guatemala también. Y naturalmente este país que yo estuve contando a ustedes anterior en otro segmento de este país, pueblocito, Almolonga. ¿Qué pasó en Almolonga, Ingrid? Bueno, Almolonga era un pueblecito, es un municipio que se encuentra en el departamento de Quetzaltenango, en Guatemala. Y Almolonga lo que pasó en Almolonga fue que todo ese lugar adoraba y tenía un ídolo que se llamaba Maximón. Y a ese ídolo le adoraban. A ese ídolo le llevaban botellas de cerveza, fumando cigarros. Esas ofrendas le llevaban para que Maximón supuestamente les iba a bendecir la tierra, iba a bendecir sus vidas, prosperar sus tierras, porque ellos tenían unas tierras que nunca cultivaban verduras, frutas, nunca veían un avance, porque realmente ellos creían que adorando a Maximón supuestamente iban a tener un resultado, pero pasaron años y ese pueblo se mantenía en borrachera, fumando cigarrillos, los jóvenes, niños, todo el mundo fumaba y el alcohol era lo que sobreabundaba ahí. Se veía el alcohol, cantinas, habían 34 cantinas en ese pueblecito. Habían más cantinas, 4 cárceles, y en las cárceles no se alcanzaba a la gente a mantenerse ahí encerrada porque no alcanzaba las cárceles. Ahora en día hoy he visto una transformación de parte de Dios, porque ellos decidieron creer en Dios, seguir adelante y realmente poner la fe en Dios, y ahora el cambio es grandísimo. Yo me quedé muy impresionada porque realmente esa historia la supe hace poco, aunque soy de Guatemala, no lo sabía, y hace poco me la contó un hermano de Venezuela. Y wow, impactó mi vida de cómo realmente Dios empezó a trabajar, Dios empezó a hacer el milagro. Llamó a un hombre que se llama Mariano, un jovencito en ese tiempo, de ahí del pueblo, que también estaba todo el mundo en ese pueblecito adoraba, y lo que tenía era alcoholismo. Pero Dios habló, él escuchó claramente la voz de Dios cuando Dios le dijo una palabra, que él iba a ser usado para transformar, para que ese pueblo iba a ser transformado por medio de Jesucristo. Y él escuchó su voz y él no entendía, pero él obedeció y puso un grupo en su casa de jóvenes, de gente que empezó a llamar, a contarles la inquietud de lo que Dios le había hablado. Y él dijo, no, yo voy a hacer lo que Dios dice, no sé qué es, pero él no tenía ni conocimiento, pero él comenzó en acción a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y comenzó a reunir gente, comenzó a orar y a leer la Biblia. Él no sabía cómo era, se agarraba una Biblia, comenzó a escudriñar la Biblia, a aprender, a prepararse,
Y ahora ese pueblo realmente se han cerrado, todas las cantinas están cerradas, iglesias son todos los lugares y hay iglesias por todos los lugares, las tiendecitas se llaman Dios es el Salvador, todos tienen un nombre de Jesucristo, decidieron poner a Cristo como primer lugar y darle el lugar que merece y ahora es prosperado. Si tú lees en internet te puedes buscar Almolonga, Guatemala y verás la información completa de cómo realmente Dios transformó. Y por eso te digo, como Dios transformó Guatemala, puede transformar Curazao, Aruba, Bonaire y todos los países que lo están escuchando y que están pasando cualquier problema, cualquier necesidad. Dios está ahí porque Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Y hoy les puedo contar que ese país, yo estoy loca por ir a conocerlo. Realmente es un pastor mariano, tiene una iglesia grandísima donde realmente Dios lo ha usado y mucha gente de allá ha salido con la unción de Dios porque realmente creyeron en Dios y dedicaron sus vidas para Dios. Amén. Realmente fue tremendo. Amén, tremenda historia. Hermanos, eso es el ingrediente del secreto para ver mano de Dios en nuestro país, en nuestra tierra. Hoy en día, mi hermano, cuando estamos buscando este milagro personalmente, si buscamos también el milagro para el país, sanará. El país sanará la tierra. Y eso es lo que queremos ver, porque imagínate que mañana tenemos líderes que de verdad buscan el rostro de Dios, que de verdad tienen ese temor para Dios. ¿Qué más buenas decisiones como el rey David, rey Salomón? Todo representaba presidente en esta época. Entonces, mis hermanos, no queda nada más mejor de decir, ¿sabe qué? Yo voy a atrever a creer que tomando parte en esta oración, en mis oraciones personalmente todos los días, para incluir mis líderes de mi país, para incluir mi nación, para incluir mi tierra, y tú vas a ver ese milagro de Dios en nuestra vida y para nuestro país. Hermano, siempre queremos quedar en contacto para escuchar testimonios de los milagros que están sucediendo mundialmente. Entonces, sabe nuestro Facebook, Christopher Medelhoff. También puede encontrar Ingrid Medelhoff, mi esposa, y naturalmente también a través de nuestro punto de contacto de teléfono 5999-695-5797 o a través de nuestro correo electrónico chrismedelhoff@gmail.com. Quedamos en contacto, juntos vamos a creer y por lo último vamos a poner que Dios va a hacer los milagros que queremos ver para nuestro país. Gracias para sintonizar una vez más en ese segmento. Atrévete a creer y hasta próximo segmento. Dios les bendiga y un placer estar con ustedes. Amén. Atrévete a creer. Atrévete a creer. En este momento inicia Tiempo de Dar Gracias. Dios todo maravilloso y sincero, gracias, te damos gracias porque estás haciendo que mi corazón, nuestro corazón, se convierta en un corazón sincero, un corazón de oportunidad, una oportunidad de que tú me sigas amando con esa sinceridad que siempre me amas. Aleluya, Dios, y de verdad, Dios, tu amor es un amor sincero y puro, Dios. Por eso en esta hora yo te quiero agradecer por amarme, Dios, con esa sinceridad, esa pureza, Dios, que solamente tú nos puedes dar, Dios. Y por eso, Dios, te quiero pedir en esta hora que tú puedas desatar, oh Dios, un espíritu de sinceridad, Señor, sobre, Señor, este mundo, sobre las personas, Dios, que podamos tratarnos, Señor, con toda la sinceridad que vive en ti, Dios. Manifiesta tu sinceridad al Dios Todopoderoso. Oh Dios maravilloso, que con sinceridad nos diste un libro sincero para leer, para aprender cada una de tus palabras. ¿Por qué buscar en gente falsa, en personas que no tienen sinceridad, cuando tienes a tus manos la mejor herramienta, la mejor arma para combatir? Porque te dio la mejor espada para combatir a lo que no son sinceros, a lo que es esta vida insincera. Busca esa sinceridad en esa arma poderosa, esa arma que te dará la contesta a que hoy en la mañana andas buscando. Sí.
No andes buscando mucho, porque la sinceridad está allí mismo. Solamente tú tienes que agarrarte de eso y decir, no, yo voy a ser una mujer o un hombre sincero. Yo voy a tratar sincero con mi prójimo, porque tú tienes que tratar de la manera que tú quieras, que quiera que la gente trate contigo. Tú también tienes que tratar con el ser humano. Toda esta palabra te la traemos con sinceridad en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Wow! Maravilloso sea y sincero sea tu día y tu vida. Te la deseamos con toda sinceridad y con todo el amor del mundo. Y con este amor te queremos decir que te bendecimos. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al finalizar te queremos decir con esta tremenda canción de la agrupación Tercer Cielo. Y esta canción se llama Creeré. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo creeré. Oh, creeré.
Tiempo de adoración.